Empezaremos hablando de los delitos contra la integridad corporal. Instituto Universitario del Centro de México, EDUCEAM. Mi nombre es Oscar Daniel Tepezón Orozco. Les hablaré respectivamente sobre tres delitos más comunes o más específicos de aquí de Sinaloa, tratando de recordar algunos casos, ejemplos, perspectivas que daré en un momento de los temas y pensando en cuál sería la mejor perspectiva, si la jurídica o la criminológica, en el sentido de expresar de manera cotidiana lo que puede ser algo tabú, como lo que es una tortura, una violación o un mismo infanticidio. Empezaremos hablando sobre tortura. La tortura, como podemos observar, tortura, la, el concepto que sacamos de tortura nos habla respectivamente de una persona en específico. En este caso sería la autoridad de un funcionario público. Se dice o se trata de este concepto, el cual se habla sobre el mismo funcionario público porque es el apartado donde se encuentra la parte de tortura. Eh, Nos habla del funcionario y de la autoridad porque son los que cometen el delito, porque abajo nos da una especificación de por qué ellos cometerían este delito. Como podemos leer, pueden hacerlo con el fin de obtener alguna confesión o sacar alguna información que ellos mismos ocupen. También por algún castigo, por alguna sospecha, por algún tipo de discriminación. Este ejemplo de discriminación ya lo hemos visto a través de la historia. Nuestros antepasados, nuestras antiguas generaciones, tenían la vaga conciencia de que las personas de color eran inferiores a las personas caucásicas. Eh, Tratándose de esto, los utilizaban como esclavos a las personas con tez morena. Eh, para ello, hay casos en los que se ataban con cadenas, con cuerdas, y se les castigaba por no seguir las órdenes de una persona güera, caucásica. Eh, Como podemos observar a través de la historia, eso es una idea muy estúpida, porque obviamente la persona no debe estar encasillada a superior o superarse a sí mismo de otras. Eh, Continuando con el tema, eh, hablando sobre la tortura, podemos ver que según algunos procedimientos que son de naturaleza o por algunas circunstancias, son sufrimientos físicos o mentales. Físicos. Algún sufrimiento físico en base a la tortura sería un ejemplo como lo que le acabo de decir, que son la encadenamiento, como podemos ver en la imagen, los latigazos mentales. En las antiguas cultura china, cultura islámica, se tenía un recuento de una tortura que era la psicológica o mental. Estas personas utilizaban música repetidamente para causar algún defecto mental. Al momento de estarlos repitiendo la música, el mismo cerebro llegaba al sofocamiento mismo, lo cual les provocaba un agotamiento mental. La persona quedaba torturada mentalmente, su cerebro quedaba hecho papilla gracias a que la misma música la repetían una y otra vez en un cuarto en donde nada más se miraba eso y nada más podías poner atención a esa la misma música. En México, podemos leer que en México se ha comprobado que la tortura es una práctica recurrente y generalizada. No estamos orgullosos obviamente de esto, pero se sabe que en México se ha llevado esta práctica desde mucho tiempo atrás, desde la época de la Revolución hasta los tiempos de ahora. Yo personalmente pienso que el apartado de tortura no debería estar específicamente a un funcionario en particular, sino que debería estar extendida hacia más población, más personas. Debería haber un concepto básico o universal para todos, no nomás irse con el funcionario o persona pública. Eh, Dice aquí que se utiliza como método de investigación y obtención de confesiones, como lo acabamos de leer arribita. Eh, Se puede sacar información con esta, pero obviamente sabemos que la información sacada en base a torturas no es fiable o no es confiable para que sea válida en un caso o en un juicio. Tipos de tortura: física, asfixia, descargas eléctricas, golpes o otros. Precisamente asfixia
y descargas eléctricas son dos cosas que se ven muy recurrentemente aquí. Más que nada la asfixia. Es una tortura muy coloquial y la cual se puede llevar a cabo prácticamente con lo que sea que tengas a la mano, con tus propias manos mismas. Tortura psicológica, como lo acabamos de ver, amenazas e insultos. Ejemplo, se puede observar en los niños de 12 a 15 años, a esa edad tenemos la tendencia a ser violentos, más que nada con agresiones verbales. Tú al amenazar a una persona, tú al insultar todos los días a una persona, en este caso se puede conocer como bullying o algún tipo de insulto recurrente. ¿Por qué? Por alguna discriminación o porque tú, por X cosa. Se llega a tener una tendencia psicológica al miedo. Se saca el miedo a la conclusión de que tú vas a ser inferior a esa persona. Llegas a tú mismo torturarte psicológicamente por el paso del tiempo, semanas, días, meses, años, lo que lleva el mismo sujeto agresivo a decirte cosas. Tortura sexual, descargas eléctricas en los genitales, desnudos, tocamiento, violación. Esa es una parte ya más amena a la situación. ¿Por qué? Tortura sexual, la misma desnudez pura, el mismo tocamiento, todo el momento de estar... eh, esto se utiliza más que nada para la humillación. Hay personas o hay videos donde hay personas torturando a otras personas. Pero el colmo es cuando te desnudan y te tiran a la calle. Eso es para humillarte, es para saber que tú no vales nada para la sociedad ni para ellos mismos, que el ridículo tuyo no es nada. De aquí pasaremos a la violación. Es otro delito muy tabú, pero obviamente lo conocemos todos. El Código Penal reserva la denominación de violación a la imposición de una relación sexual con penetración mediante violencia o intimidación. Este concepto es universal, ¿no? Lo estamos observando, ¿no? Eh, la penetración mediante la violencia. Personalmente yo digo que no debe haber nada más una penetración. Hay algunos casos en los que si no hay penetración no es violación, solo se clasifica como un tocamiento o más que no debe estar estipulado en un código penal. Si no hay penetración, no hay tocamiento, si no hay introducción de pene a la vagina, no es violación. Por esta laguna en este código, artículo, se han zafado muchas personas a lo largo de la historia. Muchos casos en los que hay personas adultas que tocan a los niños. En video está la grabación de los niños siendo tocados, pero como no es una violación como tal, no puede ser clasificada ni tipificada como una. Esto nos da la conclusión de que no le dan la suficiente sentencia por el delito. Se divide en dos, que es la agresión y abuso sexual, más clasificándolo al Código Penal. Dice que la agresión sexual es el que atente contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Cuando esta consiste en un acceso al carnal por vía vaginal, anal, bucal o introducir un miembro corporal u objeto de alguna de dos primeras vías. El responsable será castigado como reo de la violación. Aquí podemos ver que no es una violación, solo es una agresión sexual. Ser tocado, ser obligado a introducir un miembro corporal o un objeto por alguna miembro cavidad. Abuso sexual, el que sin violencia o intimidación o sin que mediante el consentimiento realice actos y obtenga contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Esto pues ya vemos que es un abuso, nada conlleva a una penetración hasta ahorita, solo habla de la primera penetración anal, vaginal y bucal. Aquí nos pasaremos al infanticidio. El infanticidio es la práctica causa o muerte de un niño de muy poca edad, menor a un año, de manera intencionada. Este es el peor, personalmente, de los delitos. ¿Qué persona mataría a un niño tierno con sus huesos tiernos, frágiles, cerebro apenas a punto de ser algo, ser alguien? Eso es la conciencia misma que te quiere carcomer. La persona cuyo delito es es porque tiene un coraje, un grado de violencia guardado enorme. Normalmente esas personas son muy reprimidas eh, y que con un detonante a lo largo de su vida
se los hace explotar. Eh, Puede cometerlo la mamá comete estos delitos, porque al momento de nacer, antes del momento de nacer, llegamos al punto en el que las madres jóvenes quieren abortar. Aquí llega el caso de de las trituras cigüeñas. Es una persona que vivía en el DF, Ciudad de México, la cual se sabe que mataba a los niños por parte de las mamás. Esto pues sabemos que es un delito y que es un horror matar a un niño a tan temprana edad sin darle la oportunidad de vivir. Tipos de infanticidio. Infanticidio directo o activo. El infanticidio directo, como estamos leyendo, se trata de dar muerte al recién nacido de una manera deliberada en ciertas prácticas, como por alimentación, falta de alimentación, asfixia, deshidratación o traumatismo craneal. Esto es un grado de violencia muy grande. Al momento tú de dejar que un niño se deshidrate o no le des alimento, o tú mismo por tus propias manos quieres asfixiar o causarle un traumatismo al niño, es porque tienes un remordimiento, un dolor, algo que quieres sacar y lo estás manifestando al momento de golpear a un niño. Infanticidio indirecto o pasivo. Este infanticidio indirecto o pasivo empieza por una alimentación inadecuada o al abandono de una cría descuidada. Tú al momento de abandonar a tu hijo, al momento de ya no quererlo, de tú tenerlo y dejarlo a su suerte, estás cometiendo un infanticidio pasivo o indirecto. Porque no te estás haciendo cargo omiso de la criatura. Como conclusión, quiero terminar hablando sobre una reflexión diciendo que aunque estos delitos no son como muy cotidianos, no sabemos mucho de ellos, están ahí, el código lo estipula, está tipificado en un código, eso significa que lo, hay recurrencia en esos delitos. La sociedad no la quiere ver como tal, pero sabemos que esto va a pasar, sabemos que esto pasa diariamente. Entonces, aquí podemos terminarlo o podemos seguir. Como conclusión sí quiero decir que toda persona puede cometer un delito, pero tenemos que saber cómo, tenemos que saber ver y ver por qué lo van a cometer. Tenemos que pensar en las demás personas, no nomás en nosotros. No debemos dañar a la sociedad. Debemos estar bien, debemos estar en paz con nosotros mismos. Gracias por escucharme. Gracias.